Buen día, hermanos, buen día, gloria a Dios, que ya estamos enlazados. Vamos a iniciar. Vénganse, hermanos, vénganse, los que andan allá afuera, ya los que están llegando, los que ya están sirviendo al Señor y a los hermanos. Vamos a iniciar con oración para pedirle a nuestro Dios que guíe nuestros corazones para poder vivir para gloria y honra suya. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, aunque lluviosa, Señor, hermosa, como todos los días, Señor, que están en tu gracia y que tú nos permites disfrutar. Gracias, Señor, porque a través de tantas cosas vemos tu gran misericordia, Señor. Aún a través de esta lluvia vemos tu amor, tu misericordia, tu providencia, aún de agua, Señor, para tanto que necesitamos, Señor, eso. Pero, Señor, son aspectos de tu gracia que nosotros valoramos y por eso te alabamos en esta mañana, porque tú sigues siendo fiel, porque tú, Señor, eres fiel a tus promesas y no solamente nos has salvado, sino que en base a tu promesa nos sigues perfeccionando a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón para que podamos recibirla, Señor, pero sobre todo aplicarla en nuestras vidas, porque ese es el testimonio más grande de nuestro cristianismo, Señor, de que somos tuyos, de que obedecemos, de que amamos y de que te buscamos, Señor, en ese camino de luz, constantemente, Señor, permanentemente, para gloria y honra tuya. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, gracias por la vida de nuestros hermanos que vienen en camino y que están llegando. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, y también gracias por la vida de nuestros amados hermanos que se enlazan por internet. Te bendecimos, Dios, en esta mañana. Amén. Amén. Bien, pues seguimos ahí en estos versículos hermosos, como todo versículo de la palabra de Dios, pero cada versículo tiene su sentido, su propósito, y estamos viendo aquí el propósito del Señor, de que a través del apóstol Juan nos muestra realidades espirituales de nuestro propio corazón. Recuerdo, hermanos, que nos decían que la epístola primera de Juan tenía que ser la epístola que tenía que leer, el primer documento, el primer libro de la Biblia que tenía que leer un cristiano. Mas, sin embargo, yo no estoy de acuerdo, porque a pesar de que sí hay un énfasis en el aspecto de que Dios es amor, también hay una situación ahí porque hay una confrontación muy fuerte al corazón de lo que se dice cristiano. ¿Eres o no eres? Prácticamente es lo que está tratando la epístola. Y para una persona recién convertida, ponerlo a leer Primera de Juan, y que esa persona empiece a discernir o a entender que si no anda en luz, si anda en tinieblas, pues entonces no es cristiano. Para una persona recién convertida dices, pues híjole, pues siempre he estado en tinieblas, ¿cómo cómo puedo discernir esa situación? Y se conflictó al corazón, ¿no? Mas sin embargo entiendo, hermanos, y entendemos que toda la palabra es útil, toda la palabra tiene poder y puede Dios hablar en el corazón de los hombres a través de cualquier pasaje bíblico. Pero creo yo sinceramente que Primera de Juan no es la epístola recomendable para dársela a leer a una persona que acaba de recibir al Señor. No es la epístola recomendable. Yo creo que podría haber otros. Un evangelio sería maravilloso. Mateo, por ejemplo, ahora que lo estamos estudiando tanto, creo que podría ser el evangelio correcto para poder estudiar, pero vaya, era una reflexión con la que quería yo empezar y estaba yo pensando hoy en la mañana. Y tú a un hermano que recién se convierte en la iglesia le dirías, léete Primera de Juan, y se lo darías en un librito. No, definitivamente no, porque lo vamos a conflictuar, porque pues su andar siempre ha sido en tinieblas. ¿Cómo va a discernir si está en luz? Debemos de darle la oportunidad de que él vaya andando en la fe, en la gracia del Señor, caminando en un camino de luz junto con nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Hablábamos el jueves de que el Señor ha escrito su ley ahora en nuestros corazones. Esa profecía que dio Dios en el Antiguo Testamento a través de Jeremías se ha cumplido en la iglesia y creemos escatológicamente que se cumplirá en Israel, porque el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, Israel, será redimido, Dios cumplirá sus promesas en él. Dios no es impotente para no poder cumplir sus promesas de redimir a su pueblo, y como dice en Jeremías 31:31, habrá un pueblo que tendrá escrita la ley del Señor en sus corazones, y eso es Israel escatológicamente, pero también es la iglesia. Nosotros cumplimos la ley de Dios no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, y eso es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Es amor a Dios. Eso, hermanos, es espiritual, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Veíamos, por ejemplo, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es una realidad espiritual, hermanos. O sea, lo que tenemos en el corazón es lo que somos. Si tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, entonces nosotros amaremos la ley de Dios, andaremos en luz, procuraremos la verdad, nosotros desearemos hacer la verdad. Y este versículo 3 será algo fácil de entender, porque sabemos que nosotros le conocemos, que realmente tenemos una relación con el Señor, si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es sumamente importante y es una evidencia de salvación contundente. El que dice que es creyente pero no guarda los mandamientos de Dios es mentiroso. Sabemos entonces que el que guarda la ley de Dios es porque tiene escrita la ley de Dios en su corazón, guarda la ley de Dios no porque tiene que hacerla, sino porque desea hacerla. Esa es la realidad. Salmo 48 también fue una cita que vimos el jueves pasado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, es sumamente importante. ¿Y cómo sabemos entonces que realmente la ley de Dios está en nuestro corazón? Porque es muy fácil decir, es que a lo mejor algún hermano o alguna hermana dice, es que la ley de Dios está en mi corazón. Uy, pues para saber, hermano, pues yo no tengo ese escáner, ¿no? ¿Cómo podría yo saber que realmente la ley de Dios está en el corazón de una persona y que lo que dice es verdad? Lo hace. Ajá. La evidencia, hermanos, siempre, por sus frutos los conoceréis. Siempre el Señor Jesucristo lo dijo. Nos enseñó ese gran principio espiritual. Recuerda, principios espirituales es la base de todo. Y el principio espiritual es, por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen, no por lo que aparentan. Pueden ser higueras llenas de hojas, pero si no tienen fruto, son estériles. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy en la predicación. Sigamos entonces con Primera de Juan. Dice ahí, guardamos. Tereo, la palabra en griego. Y esa palabra guardar es una palabra profunda. No solamente es obedecer, porque cuando entendemos la palabra guardar relacionada con mandamientos, se refiere a obedecer los mandamientos. Guardar relacionada con mandamientos de Dios se refiere a obedecer los mandamientos. Siempre en el contexto debemos de interpretarlo así. Mas, sin embargo, tereo, la palabra en griego de guardamos, es una vigilancia constante y activa. Una vigilancia constante y activa. De todos los días, un caminar. Recuerda, si andamos en luz, y andar es, hermanos, presente, es continuo, es permanecer. No es de que de repente quiero, no, es constante. Siempre, hermanos, cuando habla la Biblia de salvación, habla de un evento pasado dado por Dios, pero de una realidad presente que vive el cristiano todos los días. Entonces, guardamos, tereo, es una vigilancia constante y activa.
Es como un buen velador, vaya, que no se duerme. Ahorita recordé a un velador que me trae muy desconcertado porque según está en un edificio ahí de departamentos y se sale y de repente uno llega y ¿dónde está Pablo? Y pues quién sabe, y llegas, tocas y quién sabe, ¿no? Y tú un relajo dices, pues qué tipo de velador, ¿no? Luego cobran un montón de, bueno, ya me estoy quejando, ¿no? Ya cobran tú entiendes, Rodrigo, ¿no? Tú entiendes lo que es estar, tú tienes vigilancia 24/24, ¿no? Y luego, pues bien flameado porque no duermes, tienes que estar al tiro, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba yo trabajando en la editorial esta y eras parte, de repente llegabas, estaban otros, pero estaban al tiro. Un buen velador, un buen vigilante es constante y activo, constante y activo. Y así debemos guardar la palabra de Dios con constancia y actividad, o sea, debemos estar siempre, hermanos, guardando la palabra de Dios. Un buen vigilante. Entonces, este cristiano fiel es un buen vigilante de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en esta misma palabra tereo hay algo muy interesante, hermanos. Tereo se refiere a guardar constantemente y vigilar algo, pero algo que tiene mucho valor, algo que tiene mucha estima. Cuando alguien estima algo de forma particular, cuando realmente hay el corazón en la estima de eso, lo guardas. O sea, es como el matrimonio, o sea, guardas tu matrimonio. Guardas a tus hijos, ¿por qué? Porque amas a tus hijos. Guardas lo que amas, lo que no amas, lo descuidas. Eso es totalmente lógico. Y la palabra tereo implica también vigilancia constante y activa en algo que tiene un gran valor para ti. Y lo que tiene un gran valor para ti en el contexto que estamos estudiando es la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Eso, si tiene un gran valor para ti, lo vas a guardar. Si la Biblia, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los imperativos de Dios son de gran valor para ti, los vas a guardar con vigilancia y constancia, con excelencia, vaya. Salmo 19, 7, 8, si me hacen el favor de ir ahí. ¿Por qué la palabra de Dios es de tanto valor? ¿Por qué? Porque dice el salmista en el Salmo 19, 7, 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Entonces, podemos citar muchísimo, hermanos, acerca del gran valor que tiene la palabra de Dios. Simple y sencillamente, hermanos, tiene valor porque es la palabra de Dios. Y como me encanta esa frase de John MacArthur, quien dice que tiene un alto concepto de Dios, debe tener un alto concepto de su palabra. Pero si alguien dice que tiene un alto concepto de Dios, pero su palabra la menosprecia y no la guarda activamente, entonces no tiene un alto concepto de Dios. Debemos de ser lógicos, hermanos. Y se los digo porque hay iglesias donde no tienen un concepto adecuado de la palabra de Dios y menosprecia la palabra de Dios. Una de las mayores evidencias de que una iglesia desprecia la palabra de Dios es de que el predicador toma la Biblia nada más para trampolín de sus ideas y termina y se pasa todo el tiempo de su predicación hablando de un montón de cosas ajenas a la palabra. Ahí no hay un alto concepto de la palabra de Dios, no hay una vigilancia, no hay un amor, no hay constancia en la palabra de Dios, y les aseguro, y ahorita que viene esa expresión a mi cabeza, les aseguro que una predicación así, un pastor así, una iglesia así, van a terminar caminando en tinieblas. Quien tiene un alto concepto de la palabra de Dios, quien guarda constantemente, activamente la palabra de Dios, caminarán en luz. Si un día, hermanos, deciden alguno de ustedes irse, que pues no es el deseo, ¿verdad? Pero pues no, las ovejas no son mías, son del Señor y el Señor las mueve a donde quiera. Búscate una iglesia donde tengan un alto concepto de la palabra de Dios. Si es así, yo estaré tranquilo. Yo estaré tranquilo y te diré, pues Dios te bendiga y que te vaya, que el Señor te siga bendiciendo. Salmo 19, 7, 8, el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro.
que alumbra los ojos. Ahora, tenemos aquí, si regresamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, al final dice, si guardamos sus mandamientos. O sea, viene esta relación directa entre estas dos palabras. Guardar es activamente cuidar, procurar, amar, respetar, cumplir, vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice sus mandamientos. Ahora yo les decía, me parece que era el jueves, que esa palabra mandamientos no es precisamente la palabra que encontramos constantemente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de momos. Momos en el griego, así como suena, momos, quiere decir ley y directamente se refiere a la ley de Moisés, a la ley mosaica, al Pentateuco. Pero en este caso no está diciendo que ese es el mandamiento propio que tenemos que guardar. Debemos de tener cuidado porque entole, que es la palabra que está utilizando aquí el apóstol Juan, se refiere a requerimientos, a un requerimiento judicial, orden o mandato. No es momos, no es la ley de Moisés. Recuerden, hermanos, que nosotros ya estamos en el nuevo pacto, pero aún en el nuevo pacto nosotros tenemos requerimientos judiciales, órdenes y mandatos. Básicamente, hermanos, lo que se está refiriendo el apóstol Juan no se refiere a la ley de Moisés, sino se refiere a todo lo que Jesucristo mandó. Porque, hermanos, en la gran comisión Jesucristo dio mandamientos, o sea, definió que todo lo que había enseñado a sus discípulos, eso tenían que enseñar a otros discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, para que lo recordemos. No es que tenemos que guardar los momos, los mandamientos de Moisés, no se refiere a eso, Juan, se refiere a los mandamientos de Jesús, a los mandamientos. Ahora, es lógico, hermanos, decir que Jesús vino a vivir los mandamientos de Moisés y vino a reafirmar los mandamientos de Moisés. Él no vino a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla con su vida. Él cumplió fielmente toda la ley mosaica, todos los mandamientos religiosos, ceremoniales, cívicos, todo lo que pidió el Señor, Él lo cumplió. Ve el versículo 19 de Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ve ahí, todas las cosas que os he mandado. Entonces, Juan está diciendo que el que se define como cristiano, el que dice que es cristiano, tiene que guardar los mandamientos que Jesús ordenó a la iglesia, a los apóstoles. Entonces, nosotros reconocemos que en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, pues prácticamente 9 de los 10 mandamientos aún aplican en la iglesia al día de hoy. Hay un solo mandamiento de los 10 mandamientos de Éxodo 20 que no aplica a la iglesia el día de hoy. ¿Alguien sabe cuál es ese mandamiento que no aplica el día de hoy a la iglesia? El que sepa, corra, y ahí está el micrófono, hermanos. Entonces andábamos ahí con el micrófono de mano, pero ¿alguien sabe cuál de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento no aplica hoy a la iglesia del Nuevo Pacto? Ay, ahí está el micrófono, hermano, para que te escuchen los hermanos en internet. Y ahora sí, jala. Hasta ahí llegó. ¿El del día de reposo? El del día de reposo, el Shabbat. ¿Nosotros tenemos que guardar el Shabbat? No guardamos el Shabbat. ¿Por qué? Porque les explico que una forma donde es abrogado un mandamiento del Antiguo Testamento puede ser por dos formas. Una, porque la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la ley de los alimentos, el alimento kosher.
En el momento de que el Señor Jesucristo dijo, no todo lo que entra por la boca es pecado, sino que lo que sale por la boca es pecado, en ese momento estaba abrogando la ley kosher, o sea, de los alimentos que Dios había dicho que no podía consumir su pueblo. Pero también ahí, hermanos, Dios, a través de su palabra, a través de un pasaje, a través de un mandato, a través de algo que está diciendo la palabra de Dios, dice, esto ya cesó, esto ya no es. Pero otra forma como la ley es abrogada es por la vida de la iglesia. Y vemos a través del Nuevo Testamento que la iglesia ya no se reunía los sábados. A través de la vida de la iglesia eso fue abrogado. La iglesia empezó a congregarse ya no los sábados, sino los domingos, en el día del Señor. Entonces recuerden, ¿cómo puedo ver que una ley del Antiguo Testamento ya no se cumple en el Nuevo Testamento? Por medio de que la palabra de Dios diga ya no, o la otra por la vida de la iglesia. La iglesia ya no lo practicaba. Entonces, pero de ahí no matarás. Jesucristo dijo no matarás. ¿Fue un mandamiento del Señor o no? ¿Sí lo dijo? ¿No robarás? ¿No mentirás? ¿De qué habla el Sermón del Monte? Prácticamente de eso. O sea, hermanos, ya me calenté, ¿no? Antiguo Testamento, 400 años de silencio de Dios, donde Dios ya no habló por profetas, ya guardó silencio, no habló a su pueblo, 400 años donde el pueblo no tuvo ya mensaje, que a pesar de que no habló, Él siguió con su mano poderosa guiando a su pueblo, y después después de 400 años de silencio, viene el Señor Jesucristo a hablar en el edicto del rey, en el Sermón del Monte. Después de 400 años de que Dios no habló a través de su Hijo y reafirmó la ley. Es más, vámonos a Mateo. Mateo 5. Mateo 5:17, el Señor está diciendo, Juan, mejor dicho, está diciendo, el que dice que es cristiano tiene que guardar los mandamientos de Jesús. Y Jesús no vino a violentar los mandamientos del antiguo pacto. Simple y sencillamente los vino a cumplir. En el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley, el momos del Antiguo Testamento. No he venido yo a hacer eso. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Ahí la palabra es maravillosa porque es un cumplimiento perfecto. Si no me equivoco es pleró, o sea, un cumplimiento perfecto, o sea, el vaso perfectamente lleno, no le faltó hacer absolutamente nada, no le sobró, sino que fue el cumplimiento perfecto. Jesucristo vivió la ley perfectamente bien, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Ahora, Él está diciendo, vengo a cumplir la ley. Y Él viene y reafirma que lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento tiene que ser cumplido por los cristianos hoy. A eso se refiere Juan. Dice, el que dice que es cristiano tiene que cumplir los mandamientos de Dios. Porque ahora ¿qué? Ahora están escritos en sus corazones y lo van a hacer sinceramente, con amor, con constancia, en una vigilancia activa de los mandamientos del Señor. Ahora, escucha lo que dice el Señor en el versículo 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. ¿Qué dice fue dicho a los antiguos en el Antiguo Testamento? A la gente del Antiguo Testamento, a los fieles del Antiguo Testamento, a los justos, al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que ese mandamiento ya no cumple. ¿Eso dice Jesús? No. Dice cumple.
pero se los voy a explicar bien, dice, porque ustedes ya lo tergiversaron. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ¿ustedes creen que matar, dijo Dios, no matarás en el aspecto de quitarle la vida a una persona de un plomazo, de un balazo, echarle la lámina, colgarlo, envenenarlo, tráete la alarma para hacer la lista ahorita, porque ahí viene todo, la prensa, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es violar el mandamiento? Dice, no, violar el mandamiento es mucho más profundo. Es odiar a una persona. El que odia a una persona es culpable de asesinato delante de Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Señor! ¿Cuántos asesinos seriales hay aquí? No, oye, cuida. Pero si te fijas, es una cuestión. Ustedes dicen, pero la realidad del corazón es algo mucho más profundo, ¿te das cuenta? Amar. El que ama no mata, no odia. Entonces, eso es lo que se refiere el apóstol Juan. Que es cierto, hermanos, si regresamos a la primera expresión que dice, empezando el Evangelio, lo que Jesús nos enseñó, los mandamientos que el Señor nos enseñó, son los mismos mandamientos que nosotros les enseñamos como apóstoles, y son los mandamientos que si dices que eres cristiano, tienes que guardar de corazón. Por eso en el versículo 3, otra vez del capítulo 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que realmente hay una relación con Jesucristo, que realmente somos creyentes. En esto se sabe. O sea, tú tienes que saber si realmente eres lo que dices ser. No te engañes con lo que yo soy cristiano. No es suficiente, te creemos. Pero nosotros, hermanos, para nosotros la vida cristiana es la gran bendición de ser cristiano, hermanos. El ser cristiano es evidente. O sea, el ser cristiano, hermanos, se ve, se siente. Cristo está presente. Amén, dice la ahorita. Hermanos, un cristiano marca la diferencia. Un cristiano, hermanos, desborda amor. Un cristiano tiene un cambio verdadero, es evidente, tiene frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no hay reflejo de eso, lo que dice es falso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos, Juan? Si guardamos sus preceptos, lo que nos enseñó. Jesucristo, hermanos, pasó 3 años en su ministerio enseñándole a las personas sus preceptos, sus mandamientos. Él vino a reafirmar la ley. Vino a reafirmar la ley. Entonces, hermanos, eso fue lo que hicieron los discípulos. Cuando Jesucristo ascendió a gloria y era necesario que ascendiera, Él dejó la gran comisión y les dijo a los discípulos, enséñenles, el versículo 20 en el Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandato, hermanos. Recuerden una cosa siempre, la Biblia no da consejos, la Biblia da órdenes. La Biblia da órdenes. La Biblia da órdenes. Según el comentario de John MacArthur, ¿sí conocen a John MacArthur? ¿Sí lo conocen? Sí. No somos macarturianos, pero es muy buen maestro. Muy buen maestro John MacArthur. Según el comentario de John MacArthur, Dios en el nuevo pacto, escucha esto, me llamó mucho la atención, por eso yo lo escribí, porque estaba leyendo el comentario de MacArthur, dice esto. Según el comentario de John MacArthur, Dios en el nuevo pacto acepta por medio de su Hijo Jesucristo la obediencia sincera y amorosa, mas no perfecta de los creyentes. A través del nuevo pacto, Dios acepta a los creyentes sinceros y amorosos, que sinceramente y con amor guardan la palabra de Dios, no de una forma perfecta, sino de una forma sincera.
Si no fuera por Cristo, hermanos, ni siquiera nuestra sinceridad y nuestro amor y nuestro esfuerzo sería aceptado. ¿Qué pasaba, hermanos, cuando el pueblo de Dios pecaba en el Antiguo Testamento? Dios se alejaba, Dios los disciplinaba, Dios los entregaba. Pero viene Jesucristo, hermanos, y a través de su sacrificio, nosotros, como tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, lo queremos guardar sinceramente porque amamos a Dios, pero no somos perfectos. Y cuando pecamos, porque los cristianos pecan, no es su deporte, no es su búsqueda, no es su amor, no es lo que quieren en su corazón, abogado tenemos para con el Padre. ¿Te das cuenta que a través del nuevo pacto nosotros somos aceptados aún en nuestras imprecisiones? Quiero ser exacto, pecado es pecado. Y Dios, hermanos, puede llegar hasta quitarle la vida a un cristiano por su desobediencia. Por su desobediencia. ¿Sí? El jueves creo que nos hablaba sobre el nuevo pacto. Considero que cuando Cristo le decía a Nicodemo del nuevo nacimiento y dijo que los hombres amaban más las tinieblas que la luz, fue simple, ¿no? O sea, lo que acabas de decir del comentario de MacArthur era una forma real de poder ya tener comunión completa con el Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, como lo dices. Pero los judíos se aferraron y se cegaron, obviamente por voluntad de Dios, para no recibir esa gracia, ¿no? Así es, Moy. Los judíos creían que ellos podían guardar la ley, ¿no? Acuérdate del joven rico, ¿qué era? Judío. Y todavía le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Pues guardar los mandamientos, todos los he cumplido. Ah, chirrión, fíjate, ya salió más santo que Jesús. Nunca ha mentido él, nunca ha odiado a nadie. Ha guardado los 10 mandamientos a perfección. Los judíos creían que podían guardar los 10 mandamientos. Por eso, hermanos, rechazaron a Jesús. Pero en el momento de que una persona entiende que no puede guardar la perfecta ley de Dios y eso lo pone en desventaja delante de Dios, entonces reconoce que necesita ayuda. Para un judío la cruz es una locura, porque es una ayuda innecesaria. Ellos podían cumplir la ley. Nosotros, a través del Evangelio, nos damos cuenta que somos pecadores, que nadie ha guardado la ley de Dios, nadie ha podido guardar esa ley tan santa. Que la ley vino, hermanos, no para ser cumplida, sino para señalar que no podemos, que somos pecadores todos y que necesitamos a Jesucristo como Salvador. Entonces, hermanos, a través del nuevo pacto, Dios acepta a los pecadores sinceros, que procuran amorosamente guardar la palabra de Dios. No son perfectos, ¿por qué? Porque están cubiertos por la obra perfecta de Cristo. El perfecto es Cristo. Y recuerda, hermanos, que en ese momento de la fe, en el momento de nuestra regeneración, no solamente Cristo carga con nuestros pecados en la cruz, sino también Él nos imputa, nos pasa sus buenas obras para que nosotros podamos ser aceptados por Dios. Hay un cambio. Nosotros, hermanos, recibimos la santidad de Cristo y Cristo recibe nuestros pecados en la cruz. Entonces, nosotros, hermanos, ya somos perfectos, aunque no somos perfectos. Entonces, a través del nuevo pacto, hermanos, nosotros podemos ser aceptados, aunque no somos perfectos. Recuerda una cosa, nadie puede ver a Dios sin santidad. Y esa santidad no es 85%, ay mira, soy como 80%, ¿qué crees? Tengo 99.9% de santidad y lo demás es una manchita ahí moral, una cuestión. Con eso ya estás descalificado. Y la palabra de Dios en Romanos 3 dice que todos están manchados moralmente. ¿Quién podrá estar delante de Dios? Nadie. Nadie si no fuera por medio de Cristo. Nadie. Filipenses 3, 12, 14. Filipenses 3, 12, 14. Ve aquí
Aquí hay un hombre que ya es aceptado por Dios a través de Jesucristo. A pesar de que reconoce que sinceramente ve la sinceridad y el cuidado que tiene este hombre por la palabra de Dios. Es un hombre sincero, es un hombre honesto, es un hombre que ama a Dios y ama su palabra, pero no es perfecto, pero aún así él sabe que ya fue aceptado. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. O sea, si no soy perfecto, pues ya para qué le hago al tonto. No, no soy perfecto, pero ¿saben qué? Prosigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, solamente a través de Jesucristo puede un imperfecto, sincero, que se está esforzando en amor, en cumplir la palabra, ser aceptado. Y nosotros podemos decir eso. Así es de bella la vida de una persona que cree en las doctrinas calvinistas. En los que saben, hermanos, que Cristo hizo todo para salvarnos. Que están confiados en la obra de Cristo, no en sus propias obras. Ajá. Pero hay otros hermanos que creen en doctrinas que respetamos, pero que no podemos respaldar con la palabra de Dios, que creen que la salvación se pierde. Y andan con un miedo de que ya me tronaron, ya pequé, ya perdí la salvación y ahora ¿cómo le hago? Y todo. No, hermanos, realmente la vida de los que creemos, de los que creen las enseñanzas paulinas, que a fin de cuentas son las enseñanzas cristianas, de que la salvación no se pierde y que la salvación es una obra del Señor Jesucristo, tenemos una confianza, hermanos, en Cristo. Y no es una confianza para pecar, es una confianza para vivir en santidad. Y saber que si algún día la regamos, abogado tenemos con el Padre. Abogado. La obediencia a Dios es reflejar amor por Él. Primera de Juan 5, 2, 3. Si una persona dice que ama a Dios, yo amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos, lo dice Juan, el tal es un mentiroso. Primera de Juan 5, 2, 3. En esto conocemos otra vez, no te vayas con la finta de lo que dicen. Mejor analiza. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, ¿cómo dicen? De lengua me echo un taco, ¿no? De lengua no me echo un taco. Es que yo amo a Dios. Sí, no estamos cuestionándote. Pero déjanos ver el fruto. Y el fruto, hermanos, hay que analizarlo bien y es de tiempo. Juan 14, 15, el mismo apóstol Juan en su evangelio. Juan 14, 15. Contundente. El Señor Jesucristo dijo esto. Fíjate, el Señor Jesucristo lo dijo. Principio espiritual. Y Juan lo reprodujo a la iglesia y se lo enseñó a la iglesia en las epístolas. Y hasta en Apocalipsis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Contundente, ¿no? ¿Hay confusión? Entonces, hermanos, una evidencia de que una persona es genuinamente cristiana es que ama a Dios. Y la evidencia de que ama a Dios no es por lo que dice, sino por lo que hace. Muchas veces hemos escuchado esa frase, a mí no me digas que me amas, a mí muéstramelo, ¿no? Ay, dice, esa es mi frase. No. Esa es mi frase. Sí, la verdad, ¿cuántas veces nos han dicho eso? Es que te amo.
No, es que no me digas, a mí demuéstramelo. Yo recuerdo mucho a Diego de chiquito. Diego, se los he comentado, creo, Diego es un pecador como todos, como tú, como yo, como todos. Pero profesa fe, y me consta que profesa fe ese muchacho. Pero desde chiquito tiene una situación de carácter y es explosivo, o sea, es muy reflexivo, pero explosivo. Y una vez chiquito así me empieza lo reprendo, y lo que tiene ese muchacho es que a los 5 minutos le cae el 20, se le baja la ira y pide perdón. Y así pasó, se pone pong, lo reprendo, a los 5 minutos se acerca, me abraza y dice: papá, yo te amo. Sí, hijo, yo te creo, pero mejor demuéstramelo, obedeciéndome. O sea, si dices que a mí me amas, obedéceme. Es lo único que te pido. Lo mismo dice el Padre, hermanos. Yo soy imperfecto, mi hijo es imperfecto, pero el Padre es perfecto y sus hijos están siendo perfeccionados. Y el Señor está diciendo: si me amas, guarda mis mandamientos. No me digas que me amas, muéstrame que me amas guardando mis mandamientos con continuidad, con actividad, permanentemente, ¿no? Sí, hasta lo apunté: a mí no me digas que me amas, demuéstramelo, ¿no? Juan 14, 21, otro versículo que nos da todo el respaldo para lo que estamos diciendo. El que tiene mis mandamientos, el que tiene, otra expresión de guardar, de obedecer, dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Otro pasaje, Juan 14, 23, 24. ¿Por qué el énfasis tan fuerte del apóstol Juan? Porque lo oyó del Señor Jesucristo y lo estaba enseñando a la iglesia a través de la epístola. Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Te fijas? Jesús dice: la palabra que yo les estoy pidiendo que guarden no es mía. Es la palabra del Padre que Dios dio en el Antiguo Testamento a Moisés. Yo no vine a abrogar la ley, o sea, esas palabras no son mías, son del Padre. Y si no guardas la palabra que yo te doy, ¿a quién estás violentando? A Jesús y al Padre. Jesús está diciendo: esas palabras, o sea, ¿tú crees que vienen de mi ronco pecho, que yo las estoy inventando? Desobedecemos a Jesús porque Jesús no es Dios. No, ten cuidado, porque si desobedeces a Jesús, desobedeces a Dios. Porque Jesús es Dios. Entonces, es contundente, hermanos, no hay ni para dónde hacerse. Ahora, no es solo conocer para saber si estoy en Cristo, porque la expresión dice en el versículo 3 de este versículo que estamos tratando de desglosar: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, en esto se sabe que realmente conocemos a Jesús, que tenemos una relación con Cristo, una relación íntima con Jesús. Pero no es solo saber si estoy en Cristo, sino aplicar lo que conozco. O sea, yo conozco a Jesús, sí, pero aplícalo, aplica esa vivencia. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, el versículo 4, hermanos, fíjate lo que dice: el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, dice, yo digo, pero en el versículo 5 dice, yo hago. Velo ahí. Ve el versículo 4. El que dice, pues podrás decir,
Pero la evidencia más grande de que eres cristiano es lo que dice el versículo 5. Lo hago, lo guardo. Entonces no solamente es decir, está bien que lo digamos, hermanos, yo soy cristiano, no tienes que guardar la bandera. Si se necesita, si los homosexuales sacan su bandera del orgullo gay, nosotros tenemos que sacar la bandera de la honra y del privilegio inmerecido de que somos cristianos y no la podemos esconder, ¿no? Si ellos pecando hacen lo que hacen y sacan su orgullo, nosotros, hermanos, humildemente tenemos que decir, yo soy cristiano, dilo. Es más, lo hemos estudiado, el inicio del cristianismo es una confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, Romanos 10:9. Confesar, pero confesar, hermanos, es algo. La evidencia más grande del cristianismo no es la confesión, sino la vida. ¿Cuántos dicen que confesaron a Cristo en una tarima, que pasaron, que recibieron a Jesús, que dijeron, Señor, Señor, te recibo, en mi corazón, en mi corazón? Y luego los pasan a un lugar y ya les aplauden. ¿Dónde está Cristo ahora? En mi corazón. Ah, ya eres cristiano. Sí, no dudamos. O sea, pues Dios salva, hermano, y puede salvar como Él quiera. Obviamente bajo su carácter, sobre lo que Él ha estipulado. Pero la evidencia más grande, hermanos, de que esa confesión es genuina, es a través del tiempo, ver cómo camina esa persona. No es lo que dice, sino su actuar diario de caminar con Jesús. Eso es una proclamación, hermanos, del Evangelio. Muchas veces ya no dicha, sino vivida o vívida, ¿no? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, contundente. El que dice yo tengo una relación con Jesús, pero no guarda sus mandamientos, hermanos, no te engañes, no te engañes. Te puedes engañar tú, como dice en el capítulo 1 de Primera de Juan. Puedes engañar a la iglesia. ¿Cuántas veces nos han engañado? Ok, no te preocupes por las veces que nos han engañado, porque esa es la bronca de ellos. Bueno, también preocupémonos por babotas, ¿no? Y pensando por ¿no? Preocúpate de que tú no te estés autoengañando. Esa sería la peor desgracia. Engañar a la iglesia, engañarte a ti mismo y pretender decir que Dios es mentiroso. Decir que Dios acepta a una persona que practica el pecado. O sea, si tú crees que Dios acepta a una persona practicante del pecado y que ama el pecado, te engañas, te autoengañas. Hay una doctrina falsa que le llaman un universalismo, donde dicen que Dios nada más está haciendo así, espantándonos para que nos portemos bien aquí, pero que todos van a entrar al cielo y que no existe el infierno. O sea, universalmente todos son salvos, porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, fíjate, al mundo, va a salvar a todo el mundo. Entonces, pues Dios va a salvar a todos. No, lee más adelante. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no son todos, solamente son los que creen en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, no podemos caer en conceptos universales donde Dios va a salvar a todo mundo. Dios no va a salvar a todo el mundo, hermanos. Recuerden una cosa, en la venida del Señor, en la segunda venida del Señor, Él va a apartar a las cabras de las ovejas, al trigo de la cizaña. Entonces, no caigamos en conceptos universales. Aquí no somos universalistas. Aquí nosotros creemos en el Evangelio, donde dice que el Señor va a salvar solamente a sus hijos,
solamente a los que creen. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Esto es un paralelo, hermanos, de los versos de Primera de Juan 1:6, por ejemplo, ahí te lo leo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Recuerda, hermanos, Juan es así. Otra vez arroz, otra vez, o sea, ya lo dijo Juan, otra vez me lo dice. Pues sí te lo vuelve a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo vuelve a decir Juan? ¿Por qué repite, repite, repite? Porque una esencia, hermanos, del aprendizaje es la repetición. Pero un verdadero pastor como Juan, un verdadero apóstol como Juan, un verdadero maestro como Juan, se preocupa porque el pueblo aprenda, entienda. Y es necesario volver a decir las cosas, volver a decir las cosas, y volver a decir las cosas, y volver a decir las cosas, para que entiendan. Por eso, hermanos, no salgo de este versículo. Ya me estoy justificando. Dice, bueno, ¿qué no hay otros capítulos en Primera de Juan? Sí, pero ya si estamos entendiendo, hermanos, ya proseguimos, pero ya si se vuelve a repetir, ya no es onda mía. Es del Espíritu Santo, porque así es el Espíritu Santo. Conoce qué tan duros podemos ser, qué tan necios podemos ser, qué tan distraídos podemos ser, y por eso nos reitera y nos reitera, nos reitera. Entonces, en 1 de Juan 1:6 está diciendo lo mismo prácticamente que los versículos 4, 5, 3, 4, 5 del segundo capítulo. Aquí Juan expresa con contundencia, hasta incluso cierto enojo. Fíjate, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, está como molesto. ¿Por qué está molesto? Porque recuerda que dentro de la iglesia había falsos cristianos, falsos maestros que estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, pero estaban viviendo como se les pegaba la gana. O sea, estos habían dicho, yo entré por la puerta estrecha que lleva a la vida, pero estaban viviendo a sus anchas. El que entra por la puerta estrecha, hermanos, tiene que vivir de esa misma forma, alineadito. Pero el que dice, hermanos, que entra por la puerta estrecha, por la salvación por Cristo, la puerta estrecha, y vive a sus anchas, ese es, dice Juan, un mentiroso. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. No está la verdad de la palabra en él, no está la verdad de Cristo en él, no está Cristo, porque Cristo es la verdad. La verdad, hermanos, no es una definición, la verdad es una persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. La verdad, hermanos, lo vio ahorita Pilato. Él tuvo a la verdad encarnada enfrente de él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, Cristo no está en él. Su palabra no está en él. ¿Cómo va a guardar algo que no tiene? ¿Cómo va a procurar y amar algo que no tiene? Entonces, ¿qué necesita esa persona? Nacer de nuevo. No es cristiana. Fíjate, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No es cristiano. Necesita la verdad y necesita arrepentirse e ir a Cristo en humillación y fe para que sea salvado. Pero mira, aquí yo veo mucha esperanza porque muchas expresiones de la Biblia
cuando hablan de estas realidades tan contundentes de que eres o no eres, y hay una evidencia tan contundente, así incluso enojado, Juan lo está diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero ¿qué crees? Si te arrepientes de ese gran pecado, ahora la verdad puede estar en ti. Porque la puerta estrecha que lleva a la salvación no se ha cerrado todavía, hermanos. Porque el arca moderna que es nuestro Señor Jesucristo para salvar a los pecadores de la ira de Dios, hermanos, esa barca todavía no zarpa. La puerta está abierta para que entren todos aquellos que se engañaron diciendo que eran cristianos, cuando realmente no lo fueron. El cristianismo no es simpatizar, hermanos, simple y sencillamente. El cristianismo no es venirme a sentarme y a oír y creer que por el hecho de que me meto a una iglesia cristiana yo soy cristiano. Yo me puedo meter en una caja de frutilupis, hermanos, y no por el hecho de que me meta en una caja de frutilupis ya soy frutilupis. Yo me puedo meter a un garage, hermano, y puedo meterme ahí, vivir en un garage, pero no por eso me voy a convertir en coche. No por el hecho de que me venga a sentar a una iglesia cristiana ya soy cristiano. Las cosas externas no son válidas en el cristianismo. Las cosas internas, hermanos, son las válidas. Y obviamente cuando es interno, las cosas externas cambian. Cuando hay un cambio interior, hay un cambio exterior. Ese es el cristianismo, un cambio interior que permea, impacta en el exterior. Por sus frutos los conoceréis, guardarán sus mandamientos. Pero las falsas religiones, ¿sabes qué quieren hacer? Cambiar desde afuera hacia adentro. Porque no pueden. Los grupos AA, son religión, el grupo AA es religión pura. El catolicismo romano, los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, todas las religiones del mundo se basan en un principio: el hombre desde afuera queriendo cambiar el interior del ser humano. Pero eso no se puede, hermanos. Solamente Cristo, a través de su Espíritu, cambia al hombre desde el interior hacia el exterior. Sí, Laurita. Sí, hermana, por favor. ¿Te fijas, hermana? El énfasis siempre. ¿Y por qué habla así ese varón? Porque era un apóstol de Jesucristo y lo que Jesucristo les enseñó era lo que enseñaban. No hay discrepancia entre lo que Cristo les enseñó a lo que los apóstoles predicaron. Y nosotros, hermanos, predicamos la enseñanza de los apóstoles. Esa es la enseñanza que debe de recibir la iglesia. Porque los apóstoles, ¿por quién fueron instruidos? Por Jesucristo. Y es lo que tenemos que predicar. Entonces, aquí, hermanos, sí vemos cierto enojo del apóstol Juan, advirtiendo que no son, hermanos, porque entendemos el contexto, no es el conocimiento puro de Jesucristo y no son las experiencias espirituales lo que realmente hacen que yo conozca a Jesús. Lo que realmente hace que hay una evidencia que realmente yo tengo un conocimiento de Jesús, un conocimiento relacional, es que yo guardo su palabra. Entonces recuerden, hermanos, tengan cuidado con aquellos que dicen, ¿saben qué? Soñé con Jesús y les voy a decir algo que solamente Cristo me ha revelado a mí. Tengan cuidado con esos. Tengan cuidado con aquellos intelectualoides, teólogos que dicen, yo conozco a Jesús porque salió de un seminario. No, yo conozco a Jesús porque guardo su palabra. Yo conozco a Jesús porque guardo su palabra. Cualquier expresión, hermanos, que sea ajena a la obediencia a la palabra de Dios es una verdadera mentira y a esos no les creas. Y de repente tengo hermanitos aquí que les encanta relacionarse con ese tipo de mentirosos carismáticos.
que se dicen pastores, que se dicen un montón de cosas, que se dicen cristianos, y la evidencia, hermanos, es de que no lo son. Pastores que son reprensibles, que hay forma de agarrarlos hasta judicialmente. Sí, les aclaro que siempre va a haber, contra cualquier pastor va a haber, es que ese pastor, sí, pues claro, antes de Cristo hubieras visto, ¿no? Pero agárrame, señálame, méteme a la cárcel, con evidencias, exhórtame en la presencia de 2 o 3 testigos, ¿no? Y no porque sea perfecto, sino que simple y sencillamente es irreprensible. Es claro, hermanos, que toda oveja de Jesús oye su voz y le obedece. Es claro, hermanos, Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, una verdadera oveja de Cristo oye la voz del Señor y obedece la voz del Señor. Juan 18, 37, ve lo que le dice a Pilato. Le dijo entonces Pilato, le dice Pilato a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, hermanos, esa es la evidencia. Versículo 3, regresemos ahí para terminar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus preceptos, sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, cambio de dirección, realidad, pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como en Él anduvo. Continuamos el jueves, hermanos, y demos gracias a Dios por el estudio. Bendito Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu profundo amor. Porque estudiar estos pasajes, Señor, que no dejan de ser duros, que no dejan de ser contundentes, es un indicio, Señor, de tu profundo amor por esta iglesia, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda en esta congregación porque esa es tu voluntad, Señor. Tú no quieres que se pierda ningún ser humano. Tú no quieras que todos procedamos al arrepentimiento. Y a través del Evangelio para los impíos y la reafirmación del Evangelio, Señor, de los que ya somos salvos, Señor, tú estás procurando que nosotros entendamos realidades espirituales para no perdernos. Gracias por estas palabras, porque yo sé que para muchos esto reafirma nuestra fe y nos da la certeza de que somos salvos. No porque somos muy buenos, Señor, sino porque tú eres bueno y nos has salvado y nos estás perfeccionando. Y has puesto tu Espíritu en nuestros corazones, has puesto tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Y hoy, Señor, a través de tu Espíritu, de tu obra, podemos guardar la palabra que está escrita en nuestro corazón. Pero también, Señor, te pedimos por aquellos que se están autoengañando diciendo que son cristianos cuando realmente la evidencia de sus vidas dice todo lo contrario. Señor, ten misericordia de ellos y sácalos de esa gran mentira. Porque, Señor, si tú no tuvieras misericordia de ellos y los sacaras de su error, van a llegar delante de ti a escuchar simple y sencillamente unas palabras contundentes, Señor. A ustedes ni los conozco. Hacedores de maldad. Señor, ten misericordia de ellos, así como has tenido misericordia de nosotros. En tu nombre, para tu gloria. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos estamos viendo a las 11 de la mañana aquí en la congregación para tener nuestro culto dominical. Bendiciones.